Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en Santa Catarina para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos estado viendo cómo aquí en Monterrey y en todos sus alrededores y también en toda la República Mexicana, Dios ha estado llamando a sus hijos en este tiempo final. Así también ha estado sucediendo en los diferentes países de la América Latina y del Caribe. Y esto es porque Jesucristo, el buen pastor, el cual estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás y dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego que él partió al cielo, su espíritu descendió el día de Pentecostés sobre 120 personas y luego sobre miles de personas o millones de personas a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para cada etapa de su iglesia, el Espíritu de Cristo ha estado en cada uno de sus ángeles mensajeros, llamando y juntando sus escogidos en la edad que les corresponde, con el mensajero que les corresponde y con el mensaje que les corresponde. Y esto ha sido manifestado en diferentes naciones y continentes. Por ejemplo, la primera edad fue formada por personas de Asia Menor, luego la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta por personas europeas, aunque de ahí se extendió para otros lugares también, y entraron algunos de otras naciones aparte de los europeos. Y luego el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, se movió a Norteamérica y ungió a William Marion Branham, el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, y por medio de él estuvo llamando y juntando a los escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil, y estuvo dándole el mensaje correspondiente a esa edad. Y desde Norteamérica se llevó a cabo una obra a nivel mundial, en donde Dios usó a nuestro hermano Branham y donde las ovejas del Señor escucharon su voz a través de su séptimo ángel mensajero, y se formó la edad de la iglesia correspondiente a la séptima etapa de la iglesia gentil. Luego terminó esa etapa y pasó el Espíritu Santo de Norteamérica a la América Latina y al Caribe, donde ha estado llamando y continúa llamando a sus escogidos, a sus ovejas, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para así formar la última parte del templo espiritual de Cristo y completarse así el número de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que con los que se completa el número de la iglesia del Señor Jesucristo es con los latinoamericanos
y caribeños, aunque también puede entrar alguno de otra nación o de otro continente, aparte de los latinoamericanos y caribeños, pero son pocos. Y luego entrará el grupo hebreo, el cual también está ordenado para recibir la palabra en el día postrero y estar sobre el monte de Sion. Ahora, lo que estamos viendo en la República Mexicana, cientos o miles de personas recibiendo la palabra, es a causa de que Jesucristo, el buen pastor, en Espíritu Santo, así como estuvo en otras edades, está en el día postrero llevando a cabo su obra correspondiente a la América Latina y al Caribe, y está llamando y juntando a sus ovejas en este tiempo final. Es su Espíritu manifestado en el día postrero por medio del ministerio final, llamando y juntando a sus escogidos. Por eso es que cuando Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 lo cumple a través de su ángel mensajero, porque esa es la forma establecida por Dios para cada edad y cada dispensación. Lo que Él tiene para decir a la gente, a su pueblo, en cada edad o en cada dispensación, siempre lo da a conocer por medio de su mensajero correspondiente a ese tiempo, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Siempre Dios ha obrado por medio de carne humana, por medio de un hombre que ha enviado a este planeta Tierra y ha ungido a ese hombre con su Espíritu Santo, y a través de ese hombre es que Él ha hablado, porque la boca de Dios son sus profetas. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 al 19 de la siguiente manera: fue lo que Dios le dijo. Luego Moisés se lo comunicó al pueblo hebreo. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, pero no saben dónde está la palabra de Dios correspondiente al tiempo en que viven, y por esa causa buscan por un lado y por otro lado, buscando escuchar palabra de Dios, y no la hallan, porque tiene que ser por medio del profeta mensajero enviado por Dios para ese tiempo, para esa edad y esa dispensación, ungido con el Espíritu de Dios. Miren, capítulo 18, verso 15 al 19, dice Moisés, dándole a conocer lo que Dios le dijo a él, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El pueblo está llamado siempre a escuchar al profeta que Dios envía para cada edad y para cada dispensación. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que Él levanta de medio del pueblo. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otras versiones dicen, yo le desarraigaré del pueblo. O sea que la persona, si no escucha la palabra de Dios enviada a través de ese profeta mensajero, esa persona no puede pertenecer al grupo de esa edad o de esa dispensación. Queda desarraigado del grupo de esa edad o de esa dispensación. Y por lo tanto pierde todos los derechos a la vida eterna, pierde todos los derechos que tienen los escogidos de Dios de esa edad o de esa dispensación, porque no escuchó la voz de Dios en la boca del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Pues esa es la forma en que Jesucristo, el buen pastor, llama y junta a todos sus escogidos, a todas sus ovejas, en cada edad y en cada dispensación. Ahora, así como en un lugar pueden decir, miren, aquí nosotros tenemos, vamos a decir, esto existe en los rebaños de ovejas y también en el ganado. Un ganadero puede decir, aquí yo tengo ganado, reses que son nativas, pero también tengo holandesas, tengo de otras naciones. También uno que tenga un rebaño de ovejas grande puede decir, yo tengo ovejas que son de aquí, pero también tengo ovejas que son de otras naciones, de diferentes naciones. Y cuando todos los escogidos de Dios estén reunidos, transformados, los que estamos vivos y resucitados los muertos en Cristo, habrá un rebaño que serán de diferentes naciones, los cuales Cristo ha llamado en la edad correspondiente a cada uno de esos lugares, a través del mensajero de cada edad. Y cada ministro, cada ángel mensajero podrá decir, aquí está el rebaño que Dios llamó, que Jesucristo llamó, que el buen pastor llamó, a través del ministerio que Él colocó en mí. Así podrán decir cada uno de los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades, y también el ángel mensajero del Señor Jesucristo, de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y miren ustedes, el mensajero siempre ha hablado el idioma de las ovejas. Cuentan, la Biblia pues no lo dice, pero cuentan que Abraham, Isaac y Jacob le hablaban a sus ovejas en cierta forma y reunían sus ovejas con cierto sonido que ellas entendían cuando el pastor Abraham o Isaac o Jacob las llamaba, y ellas lo entendían. Y así también dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. ¿Por qué? Porque no les suena la voz de los extraños como la voz del buen pastor. La voz del buen pastor siempre es la voz de la Escritura, siempre es la voz de la palabra de Dios prometida para esa edad o para esa dispensación. La voz de la palabra
de la Escritura es la voz del buen pastor. Nunca se sale de la Escritura. Nunca se sale de las promesas prometidas para esa edad o esa dispensación. La voz del buen pastor siempre estará hablando lo que Dios prometió para esa edad o para esa dispensación. Siempre estará trayendo el mensaje correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Y por eso, cuando las ovejas escuchan su voz, se llenan de alegría, se llenan de regocijo, de gozo, y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Estaba esperando escuchar la voz del buen pastor, de Jesucristo, a través del mensajero correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Y así son llamadas y juntadas en el rebaño correspondiente a esa edad, y luego, cuando toda la labor haya terminado y sean reunidas todas las ovejas de las diferentes edades, de las diferentes etapas, habrá un solo rebaño. Un solo rebaño de diferentes nacionalidades, incluyendo al pueblo hebreo. Ahora, la América Latina y el Caribe tiene el privilegio de ser el territorio donde el llamado final del buen pastor está siendo hecho, y ese llamado es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, con el cual Cristo está llamando y juntando a todos sus escogidos en el día postrero, en la América Latina y el Caribe. Por esa causa es que hemos escuchado su voz. Siempre hay una explicación en todo lo que sucede, aún en el programa divino. Y la explicación es que Dios está juntando sus ovejas, el buen pastor Jesucristo juntando sus escogidos, sus ovejas, en el día postrero, en la América Latina y el Caribe. A la América Latina y al Caribe le ha caído la bendición del día postrero, y luego le caerá al pueblo hebreo. Así es que por este motivo es que en la América Latina y el Caribe hay miles de personas que están recibiendo la palabra de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo, está abriendo las escrituras del día postrero, las profecías del día postrero, y está abriendo el entendimiento con esas escrituras a cada uno de sus hijos. Y lo que antes no entendíamos, lo que Daniel no pudo entender y quiso entender y le fue prohibido, pues el arcángel Gabriel le dijo: sella y cierra estas cosas, porque estas cosas estarán cerradas y selladas. Vamos a ver. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, capítulo 12, verso 4 en adelante, y cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta el día postrero. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, como hemos visto que se ha aumentado, y ya están tirando satélites y están enviando hombres no solamente a la luna, eso fue al comienzo, sino a otros lugares, al espacio, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, 1 año, por tiempos, 2 años más, 2 años y 1 que llevábamos, son 3, y la mitad de un tiempo, que son 6 meses, o sea, por 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel está viendo las visiones de las cosas que han de suceder. Él está viendo los simbolismos de las cosas que han de suceder. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin serían abiertas estas palabras y los entendidos entenderían. Ahora sigue diciendo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto es con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque entraría la dispensación de la gracia, en donde la sangre de Jesucristo limpiaría a todos los hijos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero sigue diciendo, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos a través de las edades de la iglesia gentil y tampoco en este tiempo podrán entender estas cosas que han estado sucediendo durante la dispensación de la gracia, en donde ha estado la fuente abierta de la sangre de Jesucristo para la purificación, para la limpieza de nuestros pecados. Y por eso encontramos que una parte creyó durante las edades y otra parte fue incrédula, porque los impíos no entenderían, pero los entendidos comprenderán, entenderán el programa divino del tiempo en que han estado viviendo. Han estado entendiendo la forma para obtener el perdón de sus pecados, han estado entendiendo la forma establecida por Dios para la redención de cada hijo e hija de Dios. Y los impíos no han entendido, han continuado obrando, actuando impíamente, y han estado pensando acerca de las personas que han creído en Cristo, se metieron a la religión. Pero no es así. Se metieron al programa divino correspondiente a su edad y a su dispensación, y ahí han hecho contacto con la vida eterna y han sido sellados para vida eterna. Han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Y los impíos no han entendido eso, por lo tanto no entraron y no fueron sellados para el día de la redención, por lo tanto no pueden ser ni resucitados ni transformados si están vivos. ¿Por qué? Porque no fueron sellados. No entraron al programa de redención para ser sellados para el día postrero, recibir la resurrección si están muertos, o recibir la transformación si están vivos. Pero los entendidos entenderán. Así es que los entendidos de cada edad fueron los que creyeron en Cristo y entraron al plan de salvación y nacieron de nuevo del agua y del Espíritu. Y los entendidos del día postrero son los escogidos de Dios que creen en Jesucristo, han entrado en su programa de salvación, han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han escuchado su voz en el día postrero llamándolos con gran voz de trompeta
y juntándolos en el día postrero para pronto ser transformados y raptados. Son llamados en el día postrero y son colocados en la edad de la piedra angular, pues ya las 7 edades concluyeron y solamente queda la edad de la piedra angular, que es la edad que corona a todas las demás etapas de la iglesia gentil. Es la edad que tiene las promesas de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos, pues es la edad donde el séptimo milenio, el día postrero, es manifestado. Las edades pasadas, 7 edades pasadas, tuvieron el quinto milenio y el sexto milenio. O sea que de los días postreros, que son 3, los cuales representan 3000 años, y los cuales son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio, esos son los días postreros delante de Dios, los cuales comenzaron en los días de Jesús de Nazaret. Por eso Pedro, el día de Pentecostés, puesto en pie, estuvo hablando a las personas que allí estaban presentes, las cuales pensaban que los apóstoles y estas personas que habían recibido el Espíritu de Dios estaban borrachos o algo les había pasado. Y Pedro dice: en aquellos días en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eso fue días antes del día de Pentecostés. Como de 500 personas que habían visto a Cristo resucitado y lo habían visto ascender al cielo, y habían escuchado la orden de Cristo de esperar en Jerusalén hasta ser revestidos de poder de lo alto, o sea, ser llenos del Espíritu Santo. Encontramos que solamente hubo 120 personas que estuvieron allí esperando en oración y estuvieron preparándose para recibir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si eran galileos, pues estaban hablando en la lengua de los galileos, pero las demás que habían nacido en otras naciones escuchaban en el idioma en el cual ellos habían sido nacidos, o sea, en el idioma de la nación donde ellos habían nacido. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora aquí, miren todos los idiomas que estaban allí representados, y en todos esos idiomas los escuchaban como
si estuvieran hablando en el idioma de esas personas. Allí hubo un intérprete y era el Espíritu Santo. Ahora, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, porque siempre aparecen los burladores, decían, están llenos de mosto. Cada uno, vean ustedes, se buscó su explicación. Esos burladores tuvieron una explicación incorrecta. Los otros, como no sabían, se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Vinieron los burladores dando una explicación. Están llenos de monstruos. Pero Pedro se levantó, que era el que tenía la correcta contestación, diciendo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Estaban en la cuarta vigilia. El Espíritu de Dios vino en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Jesucristo resucitó en la cuarta vigilia. Cuando Jesucristo caminó sobre el mar, aquel mar embravecido, era la cuarta vigilia, cuando lo vieron sus discípulos, y cuando calmó la tempestad. Porque esa es la cuarta vigilia, en donde la venida de Cristo y el rapto de los escogidos está prometido. Ahora está la cuarta vigilia en lo literal, que es de 6 a 9 de la mañana, lo cual es tipo y figura de la cuarta vigilia espiritual. Las 7 edades de la iglesia gentil han transcurrido durante la noche y pertenecen a las diferentes vigilias de la noche. Pero ya cuando terminan las 7 edades de la iglesia gentil, viene la cuarta vigilia, que es la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular corresponde a la cuarta vigilia. En una escritura, no sé si es San Lucas o San Marcos, vamos a ver aquí, por ahí por el capítulo 13, ya la conseguí, de San Marcos, dice, verso 34 al 37, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. La casa es la iglesia del Señor Jesucristo, y el Señor de la casa es nuestro amado Señor Jesucristo, que como hijo, Dios lo puso sobre su casa, sobre su iglesia. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No fue al atardecer, no fue a la medianoche, no fue al canto del gallo. Por lo tanto, en la mañana es la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en la cuarta vigilia, que es en la mañana, de 6 a 9 de la mañana, que es el ciclo divino donde la edad de la piedra angular entra, y donde
El día comienza en la cuarta vigilia, en la primera hora de la cuarta vigilia, y así es en lo espiritual. Un nuevo día dispensacional. En la primera etapa de ese día dispensacional, correspondiente a la cuarta vigilia, en donde el sol de justicia sale, nace, y en sus alas traerá salvación para todos los escogidos de Dios. Por eso es que la cuarta vigilia ha sido bien marcada en las profecías bíblicas y en eventos que ya han ocurrido en el pasado, como el caso de la ocasión en que vieron a Jesús caminando sobre el mar. Lo vieron ya en la cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. Y ahora, cuando habla de la venida del Señor de la casa, Él dice que no saben si será al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, y por cuanto no ocurrió ni al anochecer, ni a la medianoche, ni al canto del gallo, entonces lo único que queda es la mañana. Es en la mañana de un nuevo día dispensacional, del día postrero, del día del Señor, del séptimo milenio. Y la mañana nos habla de las primeras horas del día. Y esa es la etapa de la cuarta vigilia. Y el sol naciendo para los escogidos de Dios, los que temen el nombre del Señor, y trayendo salvación. Cuando el sol nace es en la mañana. La promesa de la venida de Cristo es para la mañana, para la cuarta vigilia. O sea, no la literal, no la mañana literal, sino la mañana de un nuevo día dispensacional. O sea, la primera etapa del séptimo milenio. La etapa o comienzo del séptimo milenio, del día postrero, del día del Señor, donde Dios estará haciendo grandes cosas para beneficio de toda la iglesia del Señor Jesucristo. En la actualidad, las naciones están embravecidas, pues mares o aguas representan naciones. Así como estaba embravecida el mar y viento soplando, pero miren aquí, Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí tenemos a Cristo en su ángel mensajero, el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, en su ángel mensajero, clamando, hablando su palabra y haciendo que haya esa etapa de tranquilidad para ser llamados y juntados 144,000 hebreos. También las naciones estarán embravecidas como el mar embravecido durante la gran tribulación. Pero Cristo parará esa tempestad al final de la gran tribulación, y habrá tranquilidad, paz y amor durante el reino milenial. Todo esto lo podemos ver en la Escritura. También Apocalipsis capítulo 10 nos muestra
al ángel fuerte descendiendo del cielo, que es Cristo, colocando un pie sobre el mar, el derecho y el izquierdo sobre la tierra, y clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos, emitiendo sus voces. Desciende con su rostro como el sol, pues el sol representa a Cristo como Rey en su venida en el día posterior. Así es que podemos ver nuevamente todas esas cosas que fueron sucesos, acontecimientos en el pasado, actualizados en eventos espirituales en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así podemos ver que al ser dado a conocer todo esto que está sucediendo en el campo espiritual, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y el ministerio, el mensaje, la edad, la dispensación y la obra que Cristo está haciendo, al ser dada a conocer, los escogidos reciben ese conocimiento, son abiertos sus sentidos, su entendimiento y su corazón, y así entienden, porque los entendidos entenderán el programa de Dios, y entran al programa de Dios para pronto ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo ser resucitados. Y así estará todo el rebaño del Señor, de las edades pasadas y de esta edad, y de la etapa antes de la primera edad de la iglesia gentil, que fue una etapa en medio del pueblo hebreo, en donde Dios llamó muchos hebreos para ser parte de su iglesia. Luego entraron también hebreos, pero juntamente entraron con los gentiles. Así es que de ambos pueblos ha hecho uno, ha hecho el pueblo celestial de Jesucristo, ha hecho la descendencia de Jesucristo, que es su iglesia, el grupo de personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que tienen una ciudad, la Nueva Jerusalén, a la cual todos pertenecemos. Así es que podemos ver al buen pastor, a Jesucristo, así como fue visto en edades pasadas, por medio de sus mensajeros, dando su mensaje correspondiente a cada edad, también en nuestra edad, de la edad de la piedra angular, y en la dispensación nuestra, la dispensación del reino, mensaje del evangelio del reino, y así llamando y juntando con ese mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos de Dios, a todas las ovejas del buen pastor, a todas las ovejas de Jesucristo del día postrero, en medio de los latinoamericanos y caribeños. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Íbamos a tener solamente un saludito, pero el saludito se nos convirtió en unos 30 minutos, ¿sería, Miguel? 44 minutos. Así es que ha sido para mí un privilegio estar con ustedes y estar platicando, conversando estas cosas bíblicas prometidas para este tiempo final, para así ver por qué es que nosotros estamos aquí, tanto nosotros, Miguel y yo, como ustedes aquí presentes. Estamos aquí en el día postrero, escuchando la palabra de Dios, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y somos las ovejas del buen pastor, que en el día postrero estarían presentes y estarían escuchando al buen pastor, a Jesucristo, en su manifestación final, por medio de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, así como se manifestó por medio de cada ángel mensajero en las edades pasadas, en las 7 etapas o edades pasadas, por medio de sus 7 ángeles
mensajeros. Ahora en el día postrero tendrá uno, no 7, los 7 ya los tuvo ya en las edades pasadas. Ahora en el día postrero tendrá uno para todo el día postrero, para durante todo el día postrero manifestarse, revelarse por medio de él y llamar a sus escogidos, a sus ovejas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y fue para mí un privilegio y un placer estar con ustedes en esta ocasión. Pasen todos muy buenas tardes y Dios les bendiga.